aquellos que están conectados en la plataforma de la Sociedad Peruana de Filosofía. Como recuerdan todos ustedes, nuestra sociedad fue fundada en 1940 por gente que vio en el ejercicio filosófico una posibilidad concreta de construcción de ciudadanía y, por supuesto, de establecer los puentes de diálogo democráticos y todo aquello que nos permita a los peruanos, ¿no?, tener escenarios, zonas de conversación desde la razón. Desde 1940 nuestra sociedad no se ha detenido. Creemos que la filosofía es un signo imprescindible, ¿no?, para aquellos que nos dedicamos a respetar la vida y que nos muestra, nos enseña, nos da lecciones de cómo la razón es una forma de democracia, ¿no? Cuando es justamente en todos sus ángulos una de las formas por las cuales somos aquellos que nos dedicamos profundamente y profesionalmente a la filosofía, lo hemos ido comprendiendo. Y más en nuestro país, como ustedes saben, y van conociendo, hemos tenido a veces tentaciones no necesariamente muy democráticas. Esta noche tenemos a un filósofo porque el doctor Oscar Quesada, además de ser formado en comunicación, dedicó parte de su vida, su entrenamiento profesional de posgrado al ejercicio filosófico y además con algo muy preciso. Hizo su maestría en San Marcos, ¿no? Hizo su doctorado además en San Marcos, y en San Marcos yo recuerdo haber recibido este texto cuando José Carlos Bayón, ¿no?, un filósofo de San Marcos, dirigía el fondo editorial, y ahí se hizo este texto que en realidad fue producto de su tesis doctoral, ¿no? O sea, el mito como forma simbólica, ¿no? Ensayo de hermenéutica semiótica, que se publicó en el 2007, si no recuerdo, Oscar, puede ser en el 2007, ¿no? Y que era toda una eh, eh, construcción discursiva que con los años ha sido una característica de Oscar, dedicarse a todo el horizonte desde la semiología, y además es probablemente uno de los más especialistas, seguidores, diría yo, de esta ruta de interpretar el mundo a través de estas claves, ¿no? Eh, eh, Acaba de reeditar, ¿no?, este Mundo Mezquino, que es una delicia, porque es una revisión del contrapunto de la propuesta de este famoso humorista aquí, ¿no?, que además, leído de las claves filosóficas, leído desde las razones argumentales que expone ahí el bien Oscar, es muy iluminador, ¿no? Lo he revisado con atención y además lo comenté recientemente en uno de los diarios del país. Bueno, Oscar, esta noche te agradecemos en nombre de la Sociedad Peruana de Filosofía, agradecemos tu presencia y estamos para escucharte. Esto está siendo transmitido en vivo por nuestra plataforma y están, por supuesto, todos invitados después a comentar. Muchísimas gracias, Oscar, por estar con nosotros. Muchas gracias, Rubén Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Tal como me has presentado, mi aproximación a la filosofía siempre ha sido desde los fenómenos de significación, de sentido. Esa ha sido mi pasión. Incluso me llevó a investigar el signo en Guillermo de Ockham, ¿no? Y luego, en una perspectiva mucho más abierta, amplia y temeraria, diría yo, la cuestión del mito. La cuestión del mito, que es una cuestión que siempre va a seguir abierta en la perspectiva de la semiótica, porque por donde voltee la mirada el semiólogo, siempre va a encontrar el trabajo del mito, como diría Hans Blumenberg. Bien, la ponencia que voy a presentar hoy, tal como señala el título, es de filosofía semiótica. En lo que he dado en llamar entramado o matriz de 4 prácticas que, en la medida en que se hegemonizan,
pueden dar lugar y dan, de hecho, lugar a formas de vida. Mi ponencia va a tener 5 partes. La primera va a ser una reflexión de la poética a la gramática, esta obsesión de Roland Barthes en el sentido de que las lenguas no tienen exterior. En un segundo momento, quiero confrontar los conceptos de camino y de método, por supuesto, con algunos presupuestos filosóficos que desarrollaré en el primer punto. El camino del lado de lo que Eric Landowski llama el ajuste sensible, se hace camino al andar, diría Machado, y el método del lado de lo que Landowski llama la programación, la regularidad. Luego, en un tercer momento, quiero retornar sobre algo que vi en el Congreso de Filosofía, la oposición entre la mítica, que tiene que ver con la palabra, con la escisión de un enunciador y un enunciado, y la mística, ahí se mete una S, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una supuesta o presupuesta unión de observador y observado, o de sujeto y mundo, o de lo pre o trans enunciativo. En un cuarto punto, trataré de ventilar la cuestión de la escucha y del absurdo. Escucha versus absurdo, escucha versus sordera o versus distracción. Y por último terminaré, valga la redundancia, ventilando la cuestión de la conciencia y la significación. Cualquier filosofía, sean lo radicales que sean sus preguntas, nos dice François Julian, acaba siempre plegada al idioma. Lo único que va a poder hacer la filosofía es pensar su propio idioma, pensar el idioma en el cual esa filosofía discurre. Porque, pregunta Julian, ¿cómo el filósofo podría salir por sí mismo de lo que encuentra plegado por su lengua y que, sin determinar su pensamiento, al menos lo predispone? ¿No? Claro, esta cuestión de que las lenguas no tienen exterior es relativa, ¿no? Cuando yo viajé a Finlandia, veía a los fineses hablar finlandés y yo no sabía nada de finlandés. En consecuencia, observaba la lengua de los finlandeses desde el exterior de dicha lengua. Y lo mismo le puede pasar a un finlandés respecto del español, ¿no? Pero el exterior es un espacio, pues, de sin sentido. Es un espacio no semiótico, ¿no? Uno se queda ahí asombrado seguramente cómo pueden hablar esta cosa tan endemoniada y entenderse entre ellos, pero nada más. Es una visión, si se quiere, metadiscursiva, de asombro, pero que no puede internarse en los vericuetos del sentido de esa lengua que aparece como externa a mí. Entonces, hay que plantear, no hablando tanto del finlandés, sino hablando más bien del tronco indogermánico, que la sintaxis de las lenguas europeas en general junta un predicado
con un sustantivo. En semiótica diríamos un predicado y un actante, es decir, un predicado y un sujeto gramatical, no semiótico todavía, gramatical. Primero, ahí se reconoce una sustancia, algo permanente, un ente, nos dice Peter Sloterdijk. Esa sustancia, señala este filósofo, con modos y atributos añadidos por predicación, se convierte en lo real, permanente, en unidad de fuerza y sentido. La sustancia deviene sujeto, lo que, continúo con Sloterdijk, nos fuerza a pensar en un actor para un acontecimiento, en un emisor para un signo o para un mensaje, en un autor para una obra y en un creador para el universo. Así, ya esta es una reflexión mía, la lengua griega del ser exige la definición, la delimitación, la determinación, que es lo que se llama logos, merced a la cual traza fronteras entre géneros, especies, propiedades y cualidades. Es la lengua que reconoce el ser, es decir, que abstrae, separa y produce lo verdadero. Pero en ese trajín se priva de aprender lo indeterminable, lo ilimitable, lo indefinible, del paso o de la transición. Se atasca en ese impedimento de decir hasta dónde va tal propiedad o cualidad y dónde comienza la otra propiedad o cualidad. Allí encuentra la lengua griega del ser su escollo, su aporía. He querido comenzar esta reflexión oponiendo extremos culturales. La lengua griega del ser, por un lado, y por el otro lado, el pensamiento chino. François Julian es, pues, una autoridad eminente del pensamiento chino. Por el contrario, en este pensamiento, encontramos que la transición no demarcada, la transformación silenciosa que de ella se deriva, es lo pertinente para abordar todo proceso de existencia. Esta es una lengua que presta atención a todo lo que se mira pero no se percibe. Y ustedes saben que la atención es la fuerza vital, que da vida a las cosas. Entonces la lengua china, mejor dicho, presta atención, da vida a lo que se mira pero no se percibe, a lo que se escucha pero no se oye, a ese estadio donde lo sensible, dice François Julian, se desespecifica, se descalifica, donde las demarcaciones se deshacen
y sumidas en la indiferenciación, dejan aparecer la incesante transición de las cosas. El dispositivo enunciativo chino, afirma Julián, es inventivo, no predicativo. Desobedece al principio de no contradicción. Se resiste a la traducción en nuestras lenguas, a las cuales no les queda sino repredicar las frases, reesencializar el Tao, interpretarlo místicamente, hipostasiarlo, cuando en realidad no hay términos que delimiten el sentido, sino relevos de múltiples sentidos. La lengua griega del ser trabaja con el sentido, con el significado. La lengua china de las transiciones silenciosas trabaja con múltiples sentidos que se mueven de un lugar a otro. Apenas el enunciado es enunciado, se desenuncia. Apenas se esboza el sentido, se modifica y continúa en otro y otro sentido. De ahí lo endemoniado que es para los traductores la lengua china, porque no se puede fijar nunca un solo sentido. La frase misma está siempre en transición. Una cosa puede ser a la vez todavía esto y ya no esto. Como la nieve que al fundirse es al mismo tiempo todavía dura y blanda, y al mismo tiempo blanda y no blanda, fundida y no fundida. Obviamente no voy a hacer en esta ponencia un sondeo de las fecundidades de ambos sistemas de pensamiento, de ambas lenguas, sino que me quiero detener en eso impensable, en eso que falta pensar, que no hemos pensado aún y que reside estructuralmente en la diferencia entre las lenguas y por lo tanto entre los modos de pensar de los seres humanos. En esa distinción, pues, una es la lengua de la substancia, del hipojáimenon, de la usía, sin duda el concepto fundamental del pensamiento occidental, ¿no? Aristóteles lo llama lo duradero en todo cambio, constitutivo de la unidad y de la mismidad del ente. El verbo latino substare, literalmente estar debajo, al que se remonta la substancia, tiene también la significación de mantenerse firme. Stare, estar, se usa también en el sentido de mantenerse, afirmarse, perseverar. Es inherente, pues, a la substancia, entonces, la actividad de sostener, de persistir, de mantenerlo idéntico, que se delimita en sí frente a lo otro y con ello se afirma. Su posición en el medioevo es lo mismo que hipótesis, ¿no? Estar debajo de. Se supone que hay algo real que permanece y que está debajo de
todo lo que cambia. Hipóstasis significa además base, esencia, firmeza consigo mismo, aspiración a sí mismo, posesión de sí mismo, y en el uso normal del lenguaje significa capital, posesión, propiedad, hacienda. Además, como sabemos por Giorgio Agamben, la palabra griega stasis significa no solo estar, sino también rebelión, tumulto, discordia, disputa, enemistad. Este pórtico lingüístico del concepto de sustancia, que no se muestra precisamente pacífico o amistoso, es como una figura anticipativa en consonancia con lo que veremos. La sustancia descansa pues en la separación, en la distinción, en el análisis, en la división, ¿no? Separar lo uno de lo otro, mantener lo separado en su mismidad frente a eso otro. Así pues, para terminar en esta parte, la sustancia no está orientada a la apertura, sino a lo cerrado. Mientras tanto, el concepto central del budismo Shan en la China o del budismo Zen en el Japón es sunyata, vacuidad, que representa el concepto opuesto a sustancia. La sustancia está en cierto sentido llena, está llena de sí misma, de lo propio. En cambio, sunyata representa un movimiento de expropiación, vacía al ente que persevera en sí mismo, que se aferra a sí mismo o se cierra en sí. Hunde en una apertura, en una anchura abierta. En el campo del vacío, nada se condensa en una presencia masiva, nada descansa solo en sí. El vacío tiene un movimiento deslimitador, desdefinidor, desdeterminador, expropiador. Suprime el para sí monádico en una relación recíproca. Sin embargo, el vacío no es un principio originante, no es ninguna causa primera de la que surja todo ente o todo lo que tiene forma. No hay en el vacío ningún poder substancial del que salga un efecto, ninguna ruptura ontológica que eleve a un orden superior de ser. El vacío no marca ninguna trascendencia que esté antepuesta a las formas que aparecen y que transitan. Así, la forma y el vacío están instaurados en el mismo nivel de ser. No hay ningún desnivel que separe el vacío de la inmanencia, de las cosas que aparecen. La trascendencia, lo totalmente otro, no constituye ningún modelo de ser en el pensamiento oriental. Entonces, entramos a el segundo punto de mi ponencia, camino
versus método. Byung-Chul Han, en su libro sobre la filosofía del budismo zen, nos dice que el vacío es una indiferencia amistosa. Acá no hay división, no hay separación, no hay enemistad, no hay guerra. Más bien, el vacío es una indiferencia amistosa. Ahí el que mira es a la vez mirado. Ahora, hay místicos occidentales como el maestro Eckhart, que en algún momento dice, el ojo con el que Dios me mira es el ojo con el que yo lo veo. O sea, increíble cómo de alguna manera el místico se sale de su cultura y se va a otra cultura, ¿no? En ese modo de pensar, Eckhart parece más un chino que un occidental. Además, no olvidemos que eye en inglés es tanto ojo como yo. Por lo tanto, el ojo con el que Dios me mira es el ojo con el que lo miro a Él. Podría también equivaler el yo con el que Dios me mira es el yo con el que lo miro a Él. No hay separación, no hay distinción, no hay diferencia. La pertinencia gramatical invita a tomar conciencia de que en Occidente, por costumbre, la vida es concebida como travesía hacia una meta prefijada, eidos, una meta que tiene una forma, telos, entelequia, a saber, regida por el modelo intención, acción y por la lógica de la finalidad, con su llegada a destino, con su llegar a ser, que hace protagonista a la muerte, ¿no? A la muerte, acontecimiento angustiante, detonante, que rompe con todo y juzga todo. La ética de la amistad sería lo contrario. En Oriente no se trata sino de estar en camino, entendido el camino como transición, ni previa ni posterior a su continua apertura al conocimiento, regida esta transición por el modelo procesal y la lógica de la mutación. Este modelo de la transición erige sin mayor alaraca al envejecimiento, ya empezado desde que nacimos. Desde que nacimos comenzamos a envejecer. Erige al envejecimiento como tema filosófico central. No a la muerte, al envejecimiento, que es un proceso, que es una transición, que no es una llegada a un final. Por un lado, dense cuenta, en Occidente una mente metódica, met-odos, o sea, es el camino pero que mira hacia allá, ¿no? Una mente metódica, regulada, programada, que pretende lograr algo previsto, y por otro lado, sin referencias terminales ni finales de ningún tipo, un ajuste sensible, una danza sutil puesta en camino. El método es la figura modal del pensamiento racional. El camino es la figura modal del pensar meditativo.
No es lo mismo, pues, separar categorial y discontinuamente meditación y enunciación que imaginar cómo la meditación se va modificando, continuando, transitando, pasando por el mantra, la oración u otras expresiones. Antes de terminar este segundo punto, una pequeña reflexión sobre la cultura de paz. Desde hace 2500 años, el camino del silencio interior ha sido cultivado en el seno de las grandes tradiciones de sabiduría, las cuales han sabido domeñar el saber conceptual, las apetencias desmesuradas, las acciones interesadas y educar en la devoción a poéticas figuras y configuraciones sentidas divinas. Todo eso con vistas a crear comunidades que convivan unidas en armonía. Hoy vivimos en un tiempo de sordera y de ceguera respecto a ese camino de calma, serenidad y equidad garante de una cultura de paz. La religión, entendida como espiritualidad o religiosidad universal, no confesional, transconfesional, es decir, como ética innata del bien común, sería a escala global esa reunión o relectura capaz de redimensionar la sensibilidad, el pensamiento y la actuación de las sociedades dinámicas de la modernidad tardía, postindustriales, digitalizadas, de innovación continua e inteligencia artificial, eminentemente secularizadas y laicas. No obstante, es ingenuo querer partir de cero, pues ya hay raíces muy sólidas de una filosofía perenne diseminada por todo el orbe. En la modernidad tardía ya no se trataría de confrontar creencias y mitologías étnicas naturalmente diferentes, sino de abrir paso a experiencias de silenciamiento y respeto guiadas por formas pacíficas de confianza mutua, confluencia, colaboración ecuménica o lo que Byung-Chul llama amabilidad arcaica. Hay que volver a una amabilidad de origen, a una amabilidad arcaica, consigo mismo, con el otro y sobre todo con el planeta. Bien, entramos a la tercera parte de mi ponencia, son 5 partes, y para eso vamos, ahora sí, Pipo, por favor, a el cuadro que ya vimos en el Congreso de Filosofía. Muy bien. Este estudio de filosofía semiótica sobre formas de vida podría articular 4 posiciones discontinuas, categoriales, al modo de un cuadrado semiótico apegado a lo que hemos llamado la lengua griega del ser, a una separación categorial
tienen ustedes que la meditación como primer rasgo semántico se opone a la enunciación. La negación de la meditación es el pensamiento, el cual implica de muy diversas maneras la enunciación, ¿no? Hay personas que piensan mucho y hablan poco, hay personas que piensan poco y hablan mucho, en fin, el caso es que hay una implicación, una presuposición ahí entre pensar y decir, entre pensar y enunciar. Y por cierto, la negación de la enunciación sería en este sistema el silenciamiento. Vean ustedes que el concepto de silenciamiento, de acuerdo al contexto en el que se inserte, puede tener distintos valores, ¿no? Silenciar a una persona puede ser matarla en el contexto de la mafia, ¿no? No me conviene que siga vivo, tengo que silenciarlo. Obviamente, ese no es el clasema, ese no es el contexto que manda aquí. El contexto que manda aquí es el contexto reflexivo del auto silenciarse para meditar. Como S2 y S3 no se ciñen a neutralizar respectivamente a S4 y a S1, este estudio prefiere articular 4 zonas prácticas continuas, graduales, transicionales, más cercanas a lo chino, más cercanas al camino que al método, ¿no? Al modo de un entramado, de una matriz topológica tensiva. Pasa a lo siguiente, Pipo. Exacto. En la que S1 y S4 son como los límites, las demarcaciones de un campo obtenido por, valga la redundancia, demarcación. Y S2 y S3 son umbrales, son pasos, son puertas, puertas de puertas, diría yo, obtenidos por segmentación. En efecto, estos 4 haceres existenciales, así les he llamado, estos 4 haceres existenciales en tensión temporal de interpenetración, o sea, el silencio se compenetra con la meditación. No sé por qué ha puesto rendimiento ahí. Ahí hay un error. No debe ser la palabra rendimiento. Debe ser la palabra pensamiento. Ay, ay, ay. Siempre hay una falla. El pensamiento se compenetra con el silenciamiento. La enunciación se compenetra con el pensamiento. Entonces son 4 zonas. La zona mística de la meditación, que se opone a la zona mítica de la enunciación. Ahí también hay un error. Ahí también hay un error. Por favor, corríjanlo. La zona mística de la meditación es S1. La zona mítica de la enunciación es S4. La zona psíquica del pensamiento es S3. Y la zona ascética del silenciamiento es S2. Sí, Pipo, por favor, corrígelo. ¿Lo estás corrigiendo? Bueno. Sí, un ratito. Me interesa que retengan la idea
de una compenetración en el tiempo. Es decir, estas no son cosas que están separadas. A la vez que uno piensa, se calla. A la vez que uno se calla, medita, o luego de meditar se le ocurre hablar. En fin, es una compenetración. Y en términos espaciales, son haceres existenciales que se yuxtaponen. Quiero decir con esto que se pliegan y despliegan. La enunciación se pliega en el pensamiento. Gracias, gracias, José David. Ahora sí está corregido. ¿Ya? Se pliegan, yendo a mi modelo de trabajo, pliegan y despliegan una carne que siente y que se mueve, un cuerpo que percibe y un sujeto que enuncia, siguiendo dos vectores horizontales en los que alternativamente predominan, por un lado, los cursos carnales y de cursos corporales, y por otro lado, los discursos del sujeto. Dicho en cristiano, el lado izquierdo del entramado tiene más que ver con la carne y con el cuerpo, y el lado derecho con el sujeto que enuncia. Además, siguiendo dos vectores verticales, creo que hay otro cuadro, ¿no, ¿no, Pipo? Exacto. Siguiendo Lo corrijo. dos vectores verticales, ¿qué corregirías? Lo mismo, que corregido. Ahí Un minuto. No hay problema, Pipo, no hay problema ahí. Una es la lógica del rendimiento social y otra cosa es la lógica del rendirse a sí mismo, ¿no? Una apunta a la comunión, otra apunta a la comunicación en el eje de lo común. Y en el eje vertical tenemos un concepto que tiene que ver con la dimensión cognitiva, más o menos conciencia. Más o menos conciencia de estar meditando, de estar en silencio, de estar pensando. Así, ahí pensamiento está fallado, sí. Y acá he repetido la palabra mística. Bueno, sí, tenía razón, hay errores. ¡Ay, qué distraído que mi compadre para hacer estas cosas! En fin. Bien. Esto es una topología. Es una topología. Caben dos observaciones. S3 no solo señala a S4, también lo horada, lo atraviesa, le marca el ritmo. El pensamiento le marca el ritmo a la enunciación. Lo psíquico le marca el ritmo a lo mítico. Igualmente, S2 no solo señala a S1, también lo horada, lo atraviesa, le marca el ritmo. En la frontera de S2 y S3 emerge una polarización axiológica. No pensar, entonces sentir. Del lado ascético, del lado del silenciamiento. No pienses, siente. Y del lado de S3 la inversa. No sentir, pensar. No sientas, piensa. Por este lado de S3 impera la densidad discursiva
del proceso mental. El pensamiento imagen, el pensamiento emoción, el pensamiento sentimiento, el pensamiento idea, el pensamiento conocimiento. Y por el lado de S2 hay más bien una rarefacción discursiva, escuchar, contemplar. Contemplar, ustedes saben, etimológicamente se acerca a la vista. Oír y escuchar también se dice en italiano, en francés, sentir. Las palabras se sienten, tocan, la voz es tacto y no solo mensaje. No se oye solo con el oído, el que oye es el cuerpo, la carne toda, la que se siente tocada. La llamada mística salvaje que desarrolla Michel Ullán en un libro del mismo nombre, mediante la alquimia, la herboristería, la química, la farmacéutica, produce una elipsis de la ascética. La elide, la evade en tempo rápido. Si el modo de eficiencia de la ascética es la disciplina, el llegar a, el modo de eficiencia de la llamada mística salvaje es el sobrevenir de los estados alterados de conciencia o de inconsciencia de todo tipo, merced a la ingesta de drogas en general. Acá también es interesante la palabra nowhere en inglés, ¿no? Nowhere en inglés es ninguna parte, pero también es aquí, ahora, now, here, ¿no? O sea que la ascética te pone en un aquí, ahora, now, here, pero la mística salvaje de la drogadicción te lleva a ninguna parte, ¿no? Nowhere. Bien, tanto la instancia de la meditación como la de la enunciación se centran en yo, tú, aquí, ahora, ego, hic et nunc, equivalente a un virtual continente semiótico vacío, rodeado de potenciales contenidos semánticos que pueden o no llenarlo. La tendencia a llenarlo caracteriza a la franja psíquica mítica proyectiva de la semiosis, S3, S4, la tendencia a mantenerlo vacío caracteriza la franja ascético-mística retroyectiva de la desemiosis, S2, S1. Una vez que la praxis enunciativa actualiza y realiza contenidos de conciencia, el continente es llenado con enunciados modelados por una sintaxis de cualquier lengua. La sintaxis de la lengua griega del ser es una sintaxis de las sustancias separadas. La sintaxis de la lengua china de las transiciones silenciosas es una sintaxis del vacío. La praxis meditativa, por lo tanto, pretende coincidir con la ausencia de enunciados, o en todo caso, con enunciados inanes, en abismo, como mantras, jaculatorias, oraciones o breves poemas. Esa inane o nula extensión semiótica remite a la intensa
presencia sensible del atento cuerpo de un asceta meditador que enfoca en primer término la respiración y luego otras mociones carnales con vistas a hacer más y más presente el presente. Del lado de la rendición, entonces, la presencia consciente. Del lado del rendimiento, la mente condicionada. Hay una tensión en el actante, en la existencia, entre la rendición que apunta a la comunión, la presencia consciente, la conciencia ahí va al máximo más, y la mente condicionada que se distrae de la conciencia y enuncia en función de la máquina de comunicar. Todos vivimos en este drama, ¿no? La vía mítica de la enunciación supone un sujeto pensante que se embarca en los pasados y futuros del cuerpo imaginado y contrasta así con la vía mística de la meditación que supone la escucha de las transformaciones silenciosas del cuerpo presente. Para Martin Buber, las palabras fundadoras del lenguaje no son vocablos, sino pares de vocablos, polaridades que indican relaciones a las que él llama palabras primordiales. Vamos entonces ahora a los operadores sintácticos y entramos, si no me equivoco ya, al penúltimo punto de mi ponencia. Pasamos al siguiente punto, a la siguiente, no, vamos a la siguiente, Pipo, a la del, no, a la siguiente, a esa. Una de las polaridades para Buber es el par yo-tú. La otra es el par yo-ello o yo-él. Entonces, en el par yo-ello, él o ella pueden reemplazar a ello, ¿no? Ahí lo pueden ver en la línea hacia abajo. Acá hay una línea, hay tres flechas centrífugas. Una flecha, yo digo yo, y yo sigue diciendo yo y sigue diciendo yo a la N, ¿no? Otra flecha, yo digo tú, y yo sigue diciendo tú, y sigue diciendo tú, y sigue diciendo tú a la M. Otra flecha, yo digo ello. Cuando narro cualquier historia, ¿no? Digo él está dicho, ¿no? Y puedo desembragar, proyectar N actores, ¿no? Ellos, como en cualquier película que ustedes ven. En semiótica hay una jerga, se llama enunciativa a la relación yo-tú, se llama enunciva a la relación yo-él. Emil Benveniste llamaba personas gramaticales a yo y tú. Él, para Emil Benveniste, fundador de la lingüística estructural, él, la tercera persona, en realidad es una no persona,
porque nunca está en la enunciación, siempre está en lo enunciado, siempre está en lo que se dice, en lo que se habla, nunca está en el decir mismo. Y por último, el yo que dice yo no es el yo dicho, es el yo que dice. El tú al que se le dice tú no es el tú dicho, es el tú que está presupuesto por toda enunciación. Entonces, ¿qué conclusión saca Buber? Buber dice que el yo del ser humano es un yo doble, pues el yo de la polaridad yo-tú es distinto al yo de la polaridad yo-ello. Cito a Buber: las palabras primordiales no expresan algo que pudiera existir independientemente de ellas, sino que, una vez dichas, dan lugar a la existencia. Buber identifica dos yoes distintos en el humano. No es lo mismo ser sujeto en relación con otro sujeto en presencia, ser yo en relación contigo, abiertos ambos a la posibilidad de ser uno solo, que ser sujeto en relación con un objeto, por definición distante, puesto delante. Para la lingüística del discurso, que es el curso entre dos, discurso, yo-tú configura la categoría de persona gramatical y él-ella configura la categoría de la no persona gramatical. Ya se los he dicho. Eso implica que los polos yo-tú dan lugar a la enunciación y a la comunicación. Yo es la posición de quien habla, tú es la posición de a quién se habla. Este a quién se habla puede o no estar abierto a la escucha. De esa apertura o cierre depende si ambos realizan o no la comunicación. No olvidemos que, en segunda instancia, escuchar también es enunciar, o sea que tú deviene yo. Mientras tanto, ello, él, ella, da lugar a lo enunciado, a lo dicho, a lo escuchado. Ello está siempre en lo comunicado, predicado o inventado. Nunca en la comunicación. Por mera comunicación, como ven, por mera convención, perdón, como ven en el cuadro, a la relación yo-tú se le llama enunciativa, a la relación yo-ello se le llama enunciva. Yo-tú, en cuanto polos, constituyen un sujeto de la enunciación. Yo-ello, en cuanto polos, designan la relación de ese sujeto con su enunciado objeto. Así, la polaridad yo-tú que está en el corazón de este esquema, presupuesta como relación fundadora de todo discurso, no está enunciada. Eso es fundamental para que ustedes comprendan qué cosa es la mística. No está enunciada. Queda siempre, por los siglos de los siglos, no dicha, sobreentendida. Y por cierto, en su dinámica centrífuga, proyectiva, de desembrague, diríamos en semiótica, puede, y de hecho deja sus huellas enunciativas o enuncivas
en el enunciado. Nunca tú, dice tú, le gustaba comentar a Desiderio Blanco, ¿no? Nunca tú, dice tú, o él. Quien dice tú o él es yo. Nunca yo escucha a tú. Quien escucha a yo es tú. De ahí que pensar, recuerden los cuadros anteriores, ese 3, pensamiento. De ahí que pensar como enunciación interior es a la vez decirse algo y escucharse decir algo. Acto reflexivo realizado desde la relación yo-tú, entendida como escisión o esquicia creadora. Un solo actor para dos roles. Cada uno de ustedes, en la medida en que es sujeto del lenguaje, es un yo-tú no dicho, pero que dice. Piénsenlo bien. Lo mismo sucede en la enunciación exterior, ese acto transitivo, social, en el que Juan habla con Pedro, ¿no? O Juan habla con María. Hay dos actores para los dos roles. Cuando Juan habla, es yo y María es tú. Cuando María habla, María es yo y Juan es tú. Dos actores para dos roles intercambiables. Entonces, el punto central de la diada fundadora del lenguaje en acto es yo-tú, mientras que ello es la realidad derivada del lenguaje ya enunciado. Esa diada fundadora se disuelve cuando no hay fundación. El mismo punto central en el que se funda el lenguaje queda en suspenso, en abismo. Se trata ahora de la meditación como acto realizado, no yo, no tú, no dualidad, ¿no? Negación de la relación yo-tú, cuyas mitades son la entasis de no yo a tú y el éxtasis de no yo, perdón, de no tú a yo y el éxtasis de no yo a tú. ¿Te puedes poner los cuadros, Pipo? No, los cuadros. De tú, yo, tú. Exactamente. El yo sale de sí mismo, ya no es yo, y pasa a ser tú. El tú sale de sí mismo y pasa a ser yo. Si la enunciación es la afirmación de yo-tú, la meditación es su supuesta. Cuidado, porque acá retornamos al principio de la ponencia. ¿Puede el hombre salir del lenguaje? ¿No? Su supuesta negación. Acá hay una frase de Rumi, este poeta sufí, dice: cuando digo que te amo, yo ya no soy yo y tú ya no eres tú. Cuando digo que te amo, ¿qué pasa acá? Hay un éxtasis del yo, pero también hay un éxtasis del tú. El yo se mete en el tú y el tú se mete en el yo. Cuando digo que te amo, yo ya no soy yo y tú ya no eres tú. Esto, por supuesto, lo dice Rumi en un contexto totalmente devocional, ¿no? Bien. Igual en el lado enuncivo, ¿no? Yo dejo de ser yo para meterme al mundo de él, es lo que me pasa cuando veo una película, por ejemplo, o yo dejo de ser él para regresar a mi mundo, ¿no? Dense cuenta en estos cuadrados cómo hay tanto, ¿no? Tantas operaciones. Hay otra operación también de un místico sufí islámico
que dice, tanto he pensado en ti que mi ser se ha cambiado por tu ser. Te has acercado tanto hacia mí y poco a poco, no, perdón, te has acercado paso, lo vuelvo a leer, perdón. Tanto he pensado en ti que mi ser se ha cambiado por tu ser. Te has acercado paso a paso hacia mí y poco a poco me he alejado de mí, ¿no? O sea que tú has entrado en yo y yo has salido de sí mismo. Con estos ejemplos místicos nos acercamos a la constelación semántica que meditación forma con reflexión, contemplación y concentración, dinámicas centrípetas en el cuadro anterior. Vuelve al cuadro anterior, Pipo, al anterior. Ahí. ¿No? No, a ese, el anterior. Al anterior, a ese, quédate ahí. En una dinámica centrípeta, dense cuenta ustedes, cambiaría la direccionalidad de la flecha. Ya no estaríamos en la enunciación, estaríamos en la meditación. Es decir, cuando hablamos de meditación, de contemplación, de concentración, de reflexión, todo apunta hacia ese yo tú no dicho, ¿no? Que convierten a la instancia de meditación en santuario, templo o morada, o como en el Evangelio, ¿no? Cámara secreta donde hablo con el Padre, ¿no? Donde el Hijo habla con el Padre, del encuentro consigo mismo. El yo se encuentra consigo mismo. Dense cuenta que la enunciación por desembrague funda y constituye un mundo, ¿no? Y el embrague, que sería la direccionalidad centrípeta, rechaza ese mundo y cubre el lugar imaginario de la enunciación con unos no sujetos. Grimás y Courtet nos dicen, en realidad, el embrague total, el embrague sería la dirección centrípeta que no está dibujada, el embrague total es imposible de concebir, nos dice Grimás. Sería la supresión de todo rastro de discurso y de la vuelta a lo inefable. Equivaldría a un retorno místico al centro originario, incondicionado, al corazón mismo de la vida, a la existencia real, sin principio ni fin, a la unidad que disuelve las tríadas tipo observador, observación, observado. Dense cuenta entonces que todo lo que digo lo digo sobre el fondo de un yo aquí, ahora, que no digo, pero desde el cual digo todo lo que digo y al cual se supone nunca puedo volver. No puedo volver, ¿no? Para los semióticos, el embrague total es imposible de concebir. Para los místicos, sí es posible de concebir. Por eso es que la mística es un límite de la semiótica. Más allá de lo que entraña la mística, ya no podría haber semiótica. Igual la mística le da la contra a toda fenomenología. Ustedes saben que desde Husserl la conciencia es conciencia de objeto.
pero la mística me dice que la conciencia es inobjetivable, que la conciencia solamente es conciencia de conciencia, conciencia de la conciencia. Entonces, queridos colegas, no sé si ya no llego al quinto punto. Creo que no sé si estoy ya en los 40 minutos. Ustedes dirán. Puedo hacer un pequeño análisis de un Oscar, poema. tienes unos 5 minutos más, o 8 incluso, puedes terminar con esos 8, entre 5 y ¿Y 8. con eso terminamos? Sí, claro. ¿Cómo? Tienes unos 8 minutos, si te parece. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, la enunciación, de acuerdo a Martin Buber, se funda en un entre, en un ser entre, ¿no? Pero ese entre se llega a sustancializar porque Buber es un pensador occidental, ¿no? Ese entre se llega a ser una sustancia casi. Y meditar es procesar una atención a todo contenido de conciencia, ¿no? Vamos al poema de Juan Ramón Jiménez, entonces. Observador y observado aparecen como ilusiones terminales, producto de la dualidad del discurso, ¿no? Indican que la observación es y no es ese contenido, ¿no? Que quien observa atento su yo es y no es su yo, como lo sugiere Juan Ramón Jiménez en este hermoso poema. Yo no soy yo, soy ese que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido, el que calla sereno cuando hablo, el que perdona dulce cuando odio, el que pasea por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo muera. Vean ustedes, no es casual que la última palabra sea la muerte, ¿no? Lo que hemos hablado de la lengua griega del ser queda acá clarísimo, ¿no? Esta es una mística de la sustancia, no es una mística del vacío. El autor equivale a un yo enunciador que declama todo a un tú implícito que no aparece enunciado. No se olviden del centro del cuadrito que vimos hace un rato, ¿no? Yo y tú no dichos. El autor es un yo enunciador que declama el poema a un tú implícito que aparece no enunciado. Yo dice algo a tú, pero no dice tú. Yo dice yo y añade no soy yo. No bien se afirma a sí mismo, se niega. Pero para dejar un vacío a ser llenado de inmediato con una afirmación más fuerte e intensa, que recae en él, ¿no? Ya enunciva, recae en él. Soy ese, soy ese. Eso es una no persona gramatical, ¿no? Soy ese que va a mi lado sin yo verlo. ¿No? Así coexiste un yo central, tratado enunciativamente como yo engañoso, que parece y no es, y un yo en horizonte, tratado enunciativamente como un
el secreto, que es y no parece. En suma, yo dice lo siguiente: aunque parezca, yo no soy yo. Yo soy ese, aunque no parezca. En el enunciado se genera el simulacro de un yo enuncivo, silente, místico, algo así como una sombra o un fantasma, un actor sutil, intangible, en el imaginario cristiano, una especie de ángel de la guarda, en el imaginario griego, una especie de demon, de demonio, quien acompaña siempre al yo enunciativo, hablante, mítico, el cual es denso, tangible. A pesar de esa compañía, el yo enunciativo no tiene siempre presente al enuncivo, o sea, se distrae. Es un yo mundano, no es un yo místico, ¿no? Vean ustedes esas frases. Va a mi lado sin yo verlo. A veces voy a ver. Incluso a veces olvido. Resuena aquí el olvido del ser, pues aunque no parece, ese él representa a su yo real, silencioso, quieto, que calla sereno cuando hablo, ecuánime, amable, compasivo, que perdona, dulce cuando odio, ubicuo, aéreo, que pasea por donde no estoy, eterno, inmortal, que quedará en pie cuando yo muera. Paradójicamente, al final de la lectura, soy y parezco ese yo que, no obstante, está descentrado, en horizonte, ahí, mientras que ni soy ni parezco este yo, puesto en el centro, aquí, sumido en la habladuría, en el odio, en el extravío, en el tiempo, en la mortalidad. Empero hay algo así como una sagrada concomitancia. Una sagrada concomitancia. Él está en mí, yo estoy en él. Él es uno conmigo porque no es nada de lo que soy. Me asume como soy y a la vez no se identifica conmigo. Evoquemos pues al poeta, ¿no? Acá, ¿no? Él, en tanto secreto revelado en el poema, representa la luz divina interior, íntima, que habita escondida en la oscuridad interior del poeta. Y además puede llegar a representar la luz del cielo, ¿no? Yo, mientras tanto, es un engaño descubierto por el poema. Representa la oscuridad signada por la muerte, ¿no? Lo que figura en el horizonte resulta ser el verdadero centro interior, él hacia el que la meditación conduce. Lo que figura en el aparente centro resulta ser el horizonte exterior, la estela que deja el perenne caminar desde la intemperie de la existencia hacia el hogar de la vida interior. Llegar al verdadero centro es
quedar en pie, erguirse, elevarse. No hacerlo es caer, extinguirse. Este es un poema en el horizonte de la lengua europea, del español como lengua europea, ¿no? Si se tratase de una lengua oriental, el yo estaría desinteriorizado. Pero ese ya es otro tema que hablaremos en otro momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Oscar. Vamos a pasar a algunas preguntas que Carlos ha podido recibir, si le parece. Con todo gusto. Claro. Gracias, profesor. Bueno, una primera pregunta. Sí. ¿De qué manera la interpretación de un signo semiótico es dependiente del contexto cultural e histórico del intérprete? ¿Y cómo esto afecta a la posibilidad de una comunicación o significación universal? El contexto está vivo en el corazón del texto, ¿no? El contexto no es algo exterior al texto, ¿no? En la idea de la semiótica, yo no voy a buscar el contexto en la biografía de Juan Ramón Jiménez. Voy a buscar el contexto en todo aquello que este poema me permite a mí, Óscar Quesada, semiólogo peruano, 2024, febrero, me permite interpretar. La interpretación es un acto de libertad, pero es un acto de libertad éticamente constreñido por el texto que estoy analizando. Esa es la ética semiótica. ¿Me pueden dar información sobre cuándo escribió esto Juan Ramón Jiménez? ¿No? Si está en España, o estaba en Francia, o estaba aquí, o estaba por allá. Me podrá resultar interesante esa información, pero lo único que tomo en cuenta yo para analizar es: yo no soy yo, soy ese que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver, que a veces olvido, el que calla sereno cuando hablo, el que perdona dulce cuando odio, el que pasea por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo muera. ¿Qué me dice eso a mí? Yo puedo interpretar, soy libre de interpretar, claro que soy libre de interpretar. Viva la interpretación, viva la hermenéutica, ¿no? Pero lo que interprete tiene que estar en el corazón de eso que he leído. Esa es la ética semiótica, ¿no? Hay otras éticas, la ética del crítico cinematográfico que revisa la filmografía del director, o del crítico literario, ¿no? Que me habla de cuando escribió esto Juan Ramón Jiménez. Respetables, mis queridos, tan respetables como lo que yo les acabo de decir. Acá no hay ningún propietario de la verdad. Si fuera propietario de la verdad, no sería filósofo. Sí, la verdad parece que es la única que no tiene propietarios, o son cuestionados aquellos que se creen propietarios. Sí. Hay una segunda, creo, ¿no? Gracias. Lo importante es para nosotros ver el sentido, ¿no? El sentido sigue siendo un gran misterio, ¿no? Cómo los seres humanos creamos sentido, damos sentido a la vida, damos sentido al mundo, creamos nuestros fantasmas, nuestros ángeles, nuestros enemigos, nuestros amigos, nuestro drama existencial, ¿no?
yo me sigo preguntando, ¿qué es el ser humano? Este ser que habla y que inventa, ¿no? Y que no para de crear mitos y mitos y mitos, ¿no? Gracias, doctor. Y que Vamos con también se cree una... místico, también cree que puede unirse a Dios o unirse a la realidad primera y última, ¿no? O sea, no solamente es mítico, sino también cree que puede trascender su propia lengua, ir más allá de su propia lengua y entrar a una especie de singularidad, de relación con la realidad primera y última. En fin, está bien loco el ser humano. Una siguiente pregunta, doctor. En el contexto de la semiótica fenomenológica, ¿cómo se puede reconciliar la naturaleza subjetiva de la experiencia humana con la búsqueda de un lenguaje o sistema de signos que aspire a la objetividad en la transmisión de significados? Bueno. Yo acá déjame un rato, creo que lo he pensado acá ya. ¿Se puede servir a dos señores a la vez? O sea, a lo subjetivo y a lo objetivo, o a la conciencia y al mundo, ¿no? François Jullien dice sí y no. En nuestro pensamiento de la lengua griega del ser está el principio de no contradicción. Si es sí, no es no. Y si es no, no es sí, ¿no? Pero en la lengua china concretamente, tú puedes responder sí y no. Esa respuesta se entiende y tiene sentido. O sea, yo puedo entender y dar sentido a la pretensión de objetividad, la idea, la forma lógica, Carnap, la escuela de la teoría de la verdad, ¿no? De Gödel, ¿no? Pero también está Husserl, también está Kant, también está el sujeto trascendental, el a priori, la síntesis a priori, en la conciencia, ¿no? Entonces, llevándolo ya no a la objetividad y a la subjetividad, hay una parábola, le pregunta un discípulo a su maestro, ¿se puede servir a dos señores, a Cristo y a Buda? El maestro le contesta sí y no. En Oriente esa respuesta se entiende y tiene sentido. Al maestro Yoshi, un discípulo le hace una pregunta con un silogismo perfecto. Si todos los seres participan de la naturaleza del Buda, o sea, del despierto, un perrito también participa de la naturaleza de Buda. Yoshi responde no, responde Wu, que en chino significa no, nada. O como los españoles dicen, que no significa no, como decía Desiderio, ¿no? Que no, ¿no? ¿No? Que equivale a, te estás metiendo en camisa de 11 varas, estás hablando huevadas, estás hablando cojudeces, para decirlo en términos ya más coloquiales, ¿no? ¿Se puede servir a dos señores? No, que no es real, basta de palabrerías. Se puede seguir dando vueltas y vueltas a algo que no tiene explicación lógica. Es que no hay dos señores, no hay dos. No hay objetividad y subjetividad, no hay dos.
No hay dos. Eso es lo que yo veo, no hay dos. Claro, volviendo a la anécdota, no a la parábola. La práctica Zen dice, mantente sereno y sin hacer ningún esfuerzo en la unidad de las cosas. No dos. Por lo tanto, no hay esa pregunta. Retomando lo que les he dicho al comenzar la charla, el vacío, sunyata, no es la nada. La nada es carencia. No es la nada occidental. No es la nada de Sartre. ¿No? No no es carencia. Perdón, el vacío no es carencia. El vacío es interdependencia, impermanencia. ¿No? No hay un vacío. Eso es un concepto. Cuando alguien dice, me parece que hoy he experimentado el vacío, hoy he experimentado el vacío, si tú, uno, has experimentado, dos, el vacío, tres. Hay tres. El vacío no es una cosa, por lo tanto, tampoco es lo opuesto a la plenitud. La práctica del Zen y del budismo en general indica que la plenitud es vacía. La totalidad de cuanto existe es vacía, porque es interdependiente. Nada es en sí. Yo soy porque Él es. Yo soy porque ustedes son. Yo soy porque a la vez, en este momento, los planetas están donde tienen que estar. Yo soy porque la gravedad y la relatividad son las que son. Somos el punto de equilibrio del infinito ahora. Entonces, lo único que hay es interdependencia, impermanencia. Gracias, doctor. Esta es otra manera de pensar. En este pensamiento no existe lo exterior y lo interior, no lo conciben, nunca se lo han planteado. Exterioridad, interioridad, mientras que en Occidente seguimos con la objetividad, con el sujeto trascendental. Bueno, para que vean cómo es semiótica mi ponencia, cómo la lengua determina el pensamiento. Para ellos no es pertinente que no me hable de objetividad, no me hable de subjetividad. Por favor, no me moleste, no me metas en camisa de 11 varas. ¿Mm? Obviamente uno puede mediar, ¿no? Mediar, pararse en el justo medio, ¿no? Como hacemos todos los filósofos que queremos rendir su reconocimiento al objetivo y su respeto a lo subjetivo, ¿no? Creo que la física cuántica y la ciencia moderna tiende más al pensamiento de la interdependencia y de la impermanencia de las cosas que aparecen que a términos fijos como sujeto y objeto. Lo que es objeto ahora, desde este punto de vista, es sujeto más allá desde otro punto de vista. Lo que era sujeto allá va a ser objeto acá. Es en sí mismo sujeto, es en sí mismo objeto, y regresamos a la semiótica. Sujeto y objeto solamente existen por la relación. La relación es lógicamente anterior al sujeto y al objeto. ¿Qué cosa es lo que hay? Relaciones. Y la filosofía moderna o postmoderna ha llegado a esa conclusión. La única sustancia posible es la relación. Lo único que hay son relaciones. Para decirlo en términos de las categorías aristotélicas, ¿no?
desapareció la sustancia y lo único que queda es la relación. Gracias, doctor. Pasamos a una última preguntita. Un gusto. Dice, ¿puede la semiótica proporcionar un marco para comprender la ética de la comunicación en un entorno digital cada vez más saturado con signos, símbolos y mensajes? ¿Y cuál sería la base para determinar la responsabilidad de un emisor en la precisión y la ética de la interpretación de sus signos emitidos? ¿Puede repetirla, por favor, más fraseada? A ver. Uh-huh. ¿Puede la semiótica proporcionar un marco para comprender la ética de la comunicación en un entorno digital cada vez más saturado con signos, símbolos y mensajes? ¿Y cuál Sí. sería la base para determinar la responsabilidad de un emisor en la precisión y la ética de la interpretación de sus signos emitidos? La ética de la comunicación se comprende desde dentro de lo comunicado, ¿no? Desde dentro de lo comunicado. No hay una ética de la comunicación anterior a los contenidos comunicados. Y la responsabilidad del emisor está estrictamente relacionada con el hecho de, con su conciencia semiótica, ¿Por qué he dado significación a esto del mundo tal como lo he hecho? ¿No? Si puede responder ante los demás por qué ha dado significación de esa manera, será un sujeto ético, será un sujeto responsable. Si no puede responder ante quien le interpela por cómo ha construido el mensaje que ha construido, estará pues en un abismo, habrá caído a una especie de abismo ético, será un incoherente. No se olviden ustedes que en toda comunicación tiene que haber un mínimo de coherencia, ¿no? Tiene que haber un mínimo de coherencia, como decía Umberto Eco. Humberto Eco defendía la interpretación porque defendía la coherencia, ¿no? Yo creo que la comunicación social debe, los comunicadores sociales responsables deben construir con coherencia mensajes verificables si están informando y opinables si están comentando, si están discutiendo. Opinables en el sentido de que pueden respetar una posición antagónica, pueden respetar una posición contradictoria. No es lo mismo un comunicador que informa o desinforma. El día de hoy, por lo general, desinforma, que un comunicador que comenta, que opina, que interpreta o que argumenta. Hay muchos actos de lenguaje en la comunicación que llevan a diferentes derivas éticas, Lo que sí yo pienso es que libertad, respeto, responsabilidad, respeto al conocimiento y honestidad son las llaves de oro, ¿no? Libertad limitada por la responsabilidad. No hay libertad absoluta. Es una libertad que responde, ¿no? Responde a un deber hacer. Libertad,
responsabilidad, responder por lo que dices, sea que informes, sea que argumentes, sea que comentes, sea que diga lo que digas. Respeto, cuidar el espacio del otro, aceptar que el otro puede darte la contra y estar dispuesto a debatir esa opinión contraria, ¿no? Y honestidad, no engañar, no mentir, no ocultar. Telón de fondo como buenos filósofos, filosofía, amor a la sabiduría, amor al saber. Y por eso yo, como lector, me voy un poco triste viendo cómo en el mundo se van retirando de los estudios generales los cursos de filosofía en muchas universidades del mundo. Es una señal, un síntoma de la degradación a la que va el ser humano. Porque si un comunicador no ama el saber, no ama nada, ya está degradado del saque. Y más que el saber, la sabiduría, ¿no? Que es la frónesis, que es la sofrosine, que es la ecuanimidad, ¿no? Que es la convivencia armónica. En fin, se me fue el rollo. Sí, pero estamos completamente de acuerdo, Oscar, que ya la parte de la locución final que hace esta defensa de la filosofía en la enseñanza universitaria, ¿no? Que desde la Sociedad Peruana de Filosofía, y tú que eres un filósofo, además eres una autoridad en una universidad peruana, creo que has hecho Sí, una defensa muy fuerte de esto, este espíritu humanista, ¿no? O sea, al fin la sí, filosofía, yo impuse, porque ya lo habían comenzado a quitar, impuse filosofía en estudios generales obligatorio. sí, Ahora que me voy, ojalá pues que continúen en esa línea, ¿no? Porque cada día se pragmatizan más las cosas. El otro día me dicen, queremos una doble titulación, pero tenemos que sacar algunos cursos y ya en la listita de los cursos que querían sacar estaba filosofía, ¿no? Y yo digo, mientras yo esté sentado acá, eso no pasa, ¿no? Pero eso es una tendencia que hay en el mundo. No sé qué está pasando, el miedo al pensamiento, el miedo a la argumentación, el miedo a la discusión, al debate, al foro. a la Hay como crítica, miedo, a ¿no? la crítica, el miedo a la crítica, el miedo el pavor incluso, ¿no? A la posibilidad de que alguien pueda discutir los argumentos contrarios, ¿no? De que incorpore una visión distinta Exacto, a que alguien te dé la contra. Exacto, que eso es el síntoma de una sociedad que ya no respeta, ya no respeta. Acuérdate que la responsabilidad es al respeto lo que el tiempo es al espacio. Las, las coordenadas físicas son espacio-temporales, las coordenadas éticas son respeto, responsabilidad. Si yo no respeto el lugar del otro, la lengua del otro, la cultura del otro, las condiciones del otro, la situación del otro, entonces, cómo me va a interpelar el otro? ¿Cómo le voy a responder? ¿Cómo lo voy a apoyar? ¿Cómo lo voy a ayudar o cómo le voy a pedir ayuda? Entonces, toda libertad está en esas coordenadas espacio-temporales, para decirlo en términos de relatividad, de respeto y responsabilidad. Y como bajo continuo, como telón de fondo, amor a la sabiduría y honestidad, ¿no? Hay una etimología medio, no sé si verificada, de corruptus como corazón roto, que circuló creo que por San Jerónimo o por San Agustín, ¿no? Los corazones están rotos. Si es que tomamos el corazón como símbolo del centro, como símbolo del medio, como símbolo de la justicia, corruptus,
es una sociedad de corazones rotos, ¿no? De corazones quebrados, de gente que se quiebra para un lado o para otro y que no mantiene el centro, que no mantiene el medio, que no es recta ni correcta. Estamos en una crisis, señores, una crisis de la especie humana. Lamentablemente. Y por eso lo decía, todo este tema que trato yo acerca de mitología, meditación, religión, teología o mística, tiene que ver con la cultura de paz, porque la paz no es algo pasivo, la paz es una guerra, valga la paradoja, ¿no? La paz es una lucha, la paz hay que construirla cada día, ¿no? La paz hay que construirla cada día. Y si no enseñas a la gente a estar en silencio consigo mismo, a conocerse a sí misma, que es, ¿no?, pitagórico por excelencia, estamos mal. Del saque estamos mal. Muy bien. Vamos ya finalizando, Oscar. Quiero agradecerte en nombre de la Sociedad Peruana de Filosofía tu tiempo, tu sabiduría, tu experiencia, tu transmisión de saberes a nivel académico y por supuesto nos ha encantado, seguro a Carlos y a mí, todo lo que estamos escuchándote, porque compartimos este mismo principio de una defensa absolutamente convencida del valor de lo filosófico en la vida cotidiana. Perdón, Rubén, lo dije en el Congreso. El tema no es tanto un curso de filosofía, que te den un montón de información que ahora consigues en las redes fácilmente. No, no. Lo revolucionario es enseñar a filosofar el verbo, a filosofar en todos los cursos, en todas las materias, a discutir en todas las materias, en todos los cursos. No la filosofía como una sustancia, como una entidad. No, el acto de filosofar. Eso es. Ahí no la jugamos. Enseñar a pensar, enseñar a filosofar desde transición, desde primaria, desde secundaria. En el colegio el alumno ya tiene que entrar a la universidad pensando por sí mismo, ¿no? Enseñar a filosofar, vamos al verbo. Eso fue lo que señalé en el Congreso cuando hablamos del futuro de la filosofía en la educación, ¿no? El futuro de la filosofía en la educación no pasa por un curso. Claro que es importante el curso, obviamente. Pasa por una metodología, por una actitud, por una manera de enseñar toda materia. Enseñarla no dando información automáticamente, sino presentando problemas, discutiendo problemas, pensando problemas juntos. Como ha sucedido esta noche, Oscar, esta noche que hemos conversado, que hemos escuchado y queda registrado para la memoria, digamos, de las redes también, y te reiteramos nuestra gratitud en nombre del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Filosofía y todos aquellos que nos dedicamos Gracias, al Rubén. pensamiento. Yo te reitero mi fraternidad y mi fraternidad a todos los amigos sanmarquinos, a Carlos también, mi fraternidad con ustedes en este apostolado que es que la gente piense por sí misma y no tenga temor a la libertad de discutir. Perfecto. Muchas gracias también a Pipo, que nos está apoyando ahí desde la Universidad de Lima. Sí, gracias, Pipo, muchas gracias. Gracias. Gracias por la oportunidad, estaba muy bueno. Dale, Pipo, dale, gracias a ti. Un abrazo muy fuerte, Oscar, nos vemos pronto. Y muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Carlitos, también allá hasta Cajamarca. Muchas gracias. Gracias a todos, ya nos vemos. Hasta una próxima. Saludos.